Qué precioso es poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio, verdaderamente, ¿eh? Y alguien me preguntaba si sentía algo antes de predicar. Y yo le decía que sí, siempre se siente algo especial. Y alguien me dijo una vez, en una oportunidad, es mejor que sienta ese temor antes de predicar y sentite bien, dice. Lo peor es no sentir ese temor antes de predicar. Y cuando uno va a compartir la palabra del Señor, está representando al Señor. Y en esa representación considera todas las cosas habidas y por haber. La congregación merece el respeto, merece la palabra que viene de parte de Dios, y uno se prepara. Y en esa de prepararnos, Dios nos hace reflexionar muchas veces, y eso es lo bueno, porque nos permite de alguna forma encontrarnos una vez más con aquellos maravillosos consejos que Dios tiene para darnos. Y vaya que los tiene. Cuando uno bucea en las Escrituras encuentra fortaleza de parte de Dios y encuentra citas bíblicas que de alguna manera uno se siente bendecido y fortalecido en Dios. Textos como estos que dicen lo siguiente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Promesa del Señor. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cómo estás? ¿Estás esperando en el Señor? Porque si esperás en el Señor, tendrás nueva fuerza. Y vas a poder emprender cosas. Y aquí dice que tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas. Y Dios es un Dios de propósito, un Dios que de alguna manera nos lleva a ese nivel, para que podamos nosotros ver las cosas desde otra óptica, desde otra mirada. Y eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios y el encuentro con Dios. Cuando uno busca a Dios, encuentra la fortaleza en Él, y justamente en Él podemos ver las cosas desde otra manera. Y hoy quiero hablar un poquitito con ustedes, porque hay una palabra que está dando vuelta en la sociedad permanentemente, y estos días la estuve escuchando, y digo, Señor, ¿qué voy a compartir? Y se habla mucho de los beneficios que hay. Los beneficios que de alguna manera nosotros como hijos de Dios también los tenemos. Quiero hablar de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Cuando uno habla de beneficios, encontramos esta palabra que significa el bien que se hace a una persona o a una cosa. ¿Me entendió? El bien que se hace a una persona o a una cosa. Por ejemplo, escuchamos en estos tiempos, yo venía escuchando, el beneficio que se otorga o que otorga el Estado a los ciudadanos. El beneficio o el privilegio que tiene un sector de la población. El bienestar económico también tiene su beneficio. Puedo realizar muchas cosas. Puedo estudiar, y eso también tiene un beneficio, porque enriquece el conocimiento. Poder tener un buen trabajo tiene un beneficio también. Y tener una familia estable tiene un beneficio que de alguna manera es tan importante hoy pensar en ello, en tener una familia estable, porque aportaría un granito en la sociedad. La crisis que padecemos hoy tiene que ver mucho con la familia. También, a pesar de ser la bendición para la sociedad, encontramos de que Dios restaura la familia. Cuando uno lo busca al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, a este nuestro Dios, puede ser restaurado. Y Dios restaura al hombre, porque ese es el propósito que Dios tiene. Porque dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando las familias son restauradas, nuestros hijos, nuestro entorno,
puede recibir de la bendición que viene también de parte de Dios. Porque cuando somos restaurados en Dios, Dios nos bendice. Y de alguna manera, qué bueno es saberlo. Y podemos seguir así hablando y dando ejemplos de distintos índoles, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio el privilegio, ese beneficio de ser hijo a los que creemos en Jesucristo. Y como hijos de Dios tenemos beneficios. Vaya que los tenemos. Y tenemos un listado grande de beneficios. Como hijos de Dios tenemos ciertos beneficios o herramientas que el Señor nuestro Dios nos deja. Por ejemplo, la palabra de Dios, la Biblia, nuestra fuente de autoridad, el manual del fabricante que creó al hombre. Allí están todos los consejos habidos y por haber para nuestras vidas. Y qué importante es saber que allí está el consejo divino para ser restaurado uno, una persona, una familia, una sociedad. El poder de la oración, otro de los beneficios que nos dio el Señor. La oración es una herramienta poderosísima porque hace la comunión con Dios. La búsqueda, como hablaba la hermana hoy, los días viernes, que se hacen esa guerra espiritual, donde se le presenta a Dios todas las necesidades y de alguna manera hace que nosotros podamos encontrar la fortaleza en este nuestro Dios. Porque creemos en un Dios que puede cambiar la situación, sea cual sea. Un Dios que restaura, un Dios que fortalece, un Dios que anima, un Dios que puede bendecir, un Dios que hace milagros. Ese es nuestro Dios. Y si hay un gigante en este mundo, tenemos nosotros un poderoso gigante que ese es nuestro Señor. Tenemos el beneficio de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, desde el comienzo de nuestra conversión. Y lo bueno de este beneficio es que Él produce en nosotros, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros los efectos colaterales, vamos a decirlo así, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia, y contra tales cosas no hay ley. Lo bueno de este beneficio es que ese fruto del Espíritu que produce en nosotros el amor y el gozo, hace que nosotros veamos las cosas desde otra óptica, desde otra mirada. Otro de los beneficios que tenemos es la salvación. Otro de los beneficios es la vida eterna. En estos días estuvimos hablando mucho acerca de la muerte, de los momentos cruciales del Señor Jesús, pero hablábamos de cuando Él padeció allí en la cruz, pero también hablábamos de la resurrección de este nuestro Señor. Y cómo no hablar de la eternidad, porque Él venció la muerte. Otro de los beneficios que tenemos es la bendición del Padre, la bendición de nuestro Dios. Ustedes saben que la palabra Padre significa proveedor, y si somos hijos de Dios, Dios es nuestro proveedor. Y esto me hace acordar a mi hijo, cuando mi hijo, papi, necesito esto, necesito una zapatilla, necesito aquello. Y padre proveedor, ¿qué hace? Papá, quiero un 0 kilómetro. Bueno, papá no te lo va a dar, porque primero va a esperar que vos madures. ¿Sí o no? Y eso hace Dios con nosotros. A veces le pedimos cosas insólitas. Papá, quiero esto. Dios es un Dios proveedor, pero es un Dios sabio que va a saber darte. Y quizás no te lo dé porque quizás haga un efecto tremendo en tu vida y te pierdas. Y a veces quizás padezca una necesidad y a través de esa necesidad Él puede atraerte también, como dice la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros somos llamados de parte de Dios. Hermanos, la bendición del Padre está. Y hay un versículo en la Biblia que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero el gozo del Señor viene por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y quizás sea un poco irónico con lo que le voy a decir. Pero la última estadística que se tiene a la fecha acerca de la muerte es bastante interesante. Escuche, si usted nace, tiene la probabilidad del 100% de morir. Le dije que era irónico. Usted nace, tarde o temprano hay una fecha. Para usted, para mí, está. Pero por el otro lado, tenemos el beneficio que Dios regala a la humanidad, el beneficio del regalo, ¿no?, de la vida eterna, que es a través de su Hijo Jesucristo. Hay una salida para todos aquellos que de alguna manera están perdidos. Hay una salida para esa transición de la muerte. Hay una eternidad que está de parte de Dios para todos aquellos que le creen y que le creen de veras. Dios tiene ese remedio para esa situación. Jesucristo es la única persona en la historia que puede hablar con autoridad acerca de la eternidad y de la muerte. Él las conoce, Él fue crucificado, Él murió, pero venció la muerte con su resurrección. Y eso es un hecho que sucedió, no es una historia que me la contaron. Fue algo real. El Hijo de Dios afirma que aquellos que creen en Él, aunque experimenten la muerte física, nunca experimentarán la muerte eterna. Por eso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De nada te sirve pasar por la vida y disfrutar de cosas buenas y maravillosas si finalmente pierdes tu alma. Dios sabe que ese es el principal problema del hombre y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. San Lucas, capítulo 12, versículo 20 al 21, dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 26 dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Por eso he aquí el problema del hombre, muchas veces es el afán y es la ansiedad. Y vivimos en una sociedad donde muchas veces el hombre se afana, o la ansiedad, por la situación en la que padece, es que los gobiernos, este sistema provoca todas estas cosas, porque hay alguien que está operando allí, de alguna manera, para que el hombre se pierda. Y provoca este caos en la sociedad. El maligno hace que la familia se deteriore, se pierda, pero tenemos un Dios que restaura, un Dios que bendice y un Dios que de alguna manera nos beneficia cuando nosotros buscamos su presencia. Por eso hoy, en este día, queremos recibir la palabra de Dios. ¿Y cuántos vinieron a recibir la palabra de Dios? Grandes beneficios que tenemos de la palabra de Dios. Hay una cita bíblica que me gustaría compartir con ustedes. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. El problema del afán y la ansiedad del hombre. Y el Señor Jesús le dijo esto a su discípulo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros puede, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos, y qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y esto está clarísimo en el sentido de que la palabra de Dios nos habla para aquellos que verdaderamente venimos y vivimos y estamos en una sociedad donde venimos como las corridas viviendo. Y nos olvidamos o nos afanamos por ciertas cosas o te desviamos la mirada hacia el Creador y ponemos nuestra mirada hacia cosas que no tienen efectos que bendicen a nuestras vidas. Y claro está que para disfrutar de estos beneficios que Dios otorga y que nos ofrece, debemos tener prioridades en la vida cristiana. Y una de las prioridades, ¿saben cuál es? Es poner a Dios primero. No digo que está mal buscar el progreso en sí mismo, porque Dios nos dio esa capacidad de progresar, de generar recursos. Lo que estoy hablando de que ¿qué es lo que primero está en tu vida? ¿Está el Señor en tu vida, en tu corazón? Gloria a Dios si es así. Porque detrás de todo eso viene la bendición del Padre. Recuerden que la palabra Padre significa proveedor. Y cuando vos estás de acuerdo con el papá, papá va a proveer. Y papá sabe tu necesidad antes que se las menciones. Ese es nuestro Dios. Un escritor, copié esta frase porque me gustó, escuche. Un escritor escribió en uno de sus libros lo siguiente: viviríamos de una forma muy diferente si recordáramos que nuestra existencia es temporal y nuestros días están contados. Si pudiéramos o si supiéramos cuánto tiempo nos queda de vida, estaríamos motivados a hacer cada día lo mejor y un día más inadvertido. Claro está, Dios tiene nuestros días contados y cada día es descontado. El hecho de que no sepamos cuánto tiempo nos queda de vida debería ser una motivación mayor a fin de vivir cada día para Dios. Pensante. ¿Cuántas veces viene una reflexión a nuestras vidas o a veces el apresuramiento en consecuencia de las cosas que suceden? Y nos olvidamos de lo más importante, vivir. A veces con el afán de querer hacer cosas, nos olvidamos de la esencia, de lo más importante. Hermanos, este es un tiempo en el cual la sociedad vive apresuradamente mal. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos restaura, nos fortalece, nos anima y nos da la palabra de aliento para que nosotros podamos encontrar en Él esa bendición que viene de parte del Padre. Otro de los beneficios que tenemos en la vida del creyente es la libertad. Cristo nos hace libre. Estar en Cristo significa cortar las cadenas del pecado de nuestro pasado, de los problemas del presente y vivir bajo la influencia de los temores que muchas veces vamos a tener en el futuro. El andar con Cristo es poner al Espíritu Santo y experimentar una vida de amor, gozo y de paz. Gálatas 5:1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así que el Hijo os libertará
y seréis verdaderamente libres. Dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículo 36. Por eso, hermanos, la palabra de Dios enseña a los hombres cómo pueden liberarse del pecado. Jesús nos libra del juicio, de la condenación, y todos los que se arrepienten y creen en Él. En Hechos de los Apóstoles, Pedro le habla a la multitud y le dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos dando los cursos de bautismo, hermano. Y quizás usted me vea que estoy predicando de esta manera, pero es lo que se viene. Pronto la iglesia va a vivir esa experiencia de por qué las personas se entregan a Cristo, de por qué las personas se arrepienten y se vuelven a Dios. Y vamos a hablar de ello también en este tiempo porque en breve va a haber bautismo. Y todos aquellos que se quieren bautizar tienen la oportunidad hasta fin de mes, porque ya el mes que viene, bautismo. Y si no aceptaste a Cristo en tu corazón, hoy es el tiempo de poder aceptarlo a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Porque recuerda que todos tenemos un tiempo. Y este es el tiempo que Dios nos da a nosotros, de poder aceptarlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy Jesús quiere liberarnos de alguna manera y liberar al cautivo. Él no ha cambiado. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia que hay libertad. Y hoy, en pleno siglo XXI, en cualquier lugar del mundo, estará rompiendo cadenas a todo aquel que se lo pida. Jesucristo hoy te está llamando a la puerta de tu corazón. Otra de los beneficios que tenemos es el perdón, hermanos. El perdón, ¿qué es el perdón? El perdón significa remitir, liberar de una culpa, declarar inocente a alguien que es culpable y no tenerle en cuenta su falta. No hay nadie que pueda decir en este mundo que no necesita el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. La Biblia dice que no hay justo uno, ni siquiera uno. Pero todo que ha estado y está en esta tierra necesita el perdón de Dios. Como dice su palabra allí en Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Todos necesitamos el perdón de Dios. Por eso murió Cristo en la cruz. Para perdonarnos. Y la Biblia dice allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos confesar ese pecado, entregarle nuestra vida a Cristo. Nadie puede pararse frente a la cruz y decir, yo soy más inocente que Él. No, no tenemos esa autoridad. Si el Hijo de Dios, siendo santo, siendo Dios, se sometió a pasar por allí, ¿cuánto mayor castigo cree que merecemos los hombres? Pero Él pagó el precio por nosotros. Tenemos el beneficio, hermanos, de la seguridad cuando estamos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no se abnegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Otro de los pasajes de las Escrituras dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. ¿Quién me ha de atemorizarme? Otro de los pasajes de las Escrituras dice, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y nos ayuda en momentos de angustia. ¿No te ha pasado eso? Que cuando buscaste en el Señor encontraste la fortaleza.
Eso hace Dios con nosotros, hermano, cuando le buscamos con todo nuestro corazón. La clave de experimentar la seguridad en la vida es depender de las cosas que son eternas y no de las temporales. Hay quienes confían en su dinero, en su juventud, en su salud, en sus talentos, y creen que todo eso podrán solucionar todos sus problemas. Sin embargo, cuando viene una crisis o una tragedia, se dan cuenta que han puesto la confianza en las cosas materiales de este mundo. Y no sé cuántos de ustedes recordarán los tiempos que vivimos en la época de los saqueos y todo eso. ¿Cuántas personas se suicidaron porque perdieron sus bienes económicos? ¿Cuánta depresión hubo en la gente en esos tiempos? Muchos que han puesto su esfuerzo, su sacrificio, su mirada sobre sus posesiones, han tomado la decisión trágica inclusive hasta de suicidarse, porque han puesto la mirada en la riqueza, en aquellas cosas. No deja de ser una tragedia, pero no es el fin del mundo, tampoco. Y me gusta lo que dijo Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Cristo venció el mundo. No importa cuán dura sea la prueba o la situación con que usted viva, sepa que si ha conocido a Cristo, Él no lo soltará. Su palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué precioso es saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos bendice y que nos da muchos beneficios a pesar de cómo vivamos y cómo estemos nosotros de alguna manera pasando luchas o dificultades. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y qué bueno que es saber cuando uno se siente acompañado en un momento de angustia. Es lo mejor que puede llegar a suceder, que uno se sienta acompañado. Y mi propia experiencia, yo me sentí muy acompañado con la iglesia. Y qué bendición es tener a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque somos una familia que Dios instituyó, un Dios Padre que tiene sus hijos, que los reúne, nos convoca y hace que nosotros podamos vivir una vida plena de amor, de gozo, regocijo, encontrarnos y fortalecernos en el poder del Señor. Esta es la familia que Dios creó, la iglesia. La iglesia que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que sostiene la verdad, porque sostiene la palabra de Dios. El Señor es tu guardador. El Salmo número 121, versículo 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mientras estábamos compartiendo hoy en la clase de bautismo, yo le citaba un pasaje de las Escrituras que decía, los cielos contemplan la gloria del Señor, ¿no? Y el firmamento. Y a veces estamos tan encerrados en un ambiente como este, así, y no vemos lo que Dios ha creado. Pero cuando salimos a la calle y vemos el cielo, a la noche las estrellas, la luna, o cuando salimos a un campo y vemos todas las cosas que ha sido creada, ¿quién pudo haber hecho algo tan, pero tan especial? Habernos hecho distinto a nosotros. Solamente el Señor. Este Señor que de alguna manera es nuestro Dios. Te hizo especial. A cada uno de nosotros nos hizo distinto, con dones, talentos, con capacidades diferentes. Y podemos estar trabajando juntos en la iglesia del Señor. Y cada uno con su don, su talento. Y todos tienen trabajo para hacer. Nadie puede decir que quieren todo el mismo puesto, porque hay lugar para todo. Y para todos aquellos que desean trabajar en la obra del Señor, hay trabajo. Es más, venga con su currículo que enseguida se lo da a Pedro, nuestro pastor. Enseguida le va a encontrar un puestito para que usted
tenga un lugarcito allí para trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así, hermano. Dios hizo las cosas de esa manera. Dios hizo un cuerpo que es la iglesia. Y en ese cuerpo todos cumplen distinta función. Pero eso sí, tenemos que tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, vamos a trabajar en forma coordinada. Y cada uno en su don, en su talento, va a poder desenvolverse y ser de mucha bendición para la obra del Señor. Y toda la gloria se la lleva al Señor, seguro. Y por último, hermano, me encantaría seguir hablando de este tema porque da para más, tenemos mucho para hablar de los beneficios que tenemos en Cristo. Lo que hace el Señor en nuestras vidas, darnos sentido y propósito. Eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros buscamos en Él respuestas. Él nos da el sentido, nos da un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que planificó todas las cosas que creó. Y en eso de lo que estaba planificado, también Él planificó tu vida. Y Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Una de las mayores preguntas que asaltan al ser humano es: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Nunca te preguntaste eso? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, muchos viven sin sentido, viven por instintos. Pero Dios no vive por instinto, Dios tiene un propósito. Y hay un destino para cada uno de nosotros. Porque Dios lo programó de esa manera. Pero está en nosotros en buscar esa bendición del Padre para encontrar la luz que necesitamos para ir avanzando en nuestra vida. Muchos han creído que el sentido de la vida es lograr mucho dinero, influencia, y consumen todos sus esfuerzos en obtener riquezas. Otros creen que entre más cosas sepan, habrán encontrado la verdadera razón de la vida. Y a esto direccionan todos sus esfuerzos. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia al respecto? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y a veces la rutina nos lleva a vivir a gran velocidad, a 1000. Van de un lado para otro, muchas personas que no tienen idea hacia dónde se dirigen. Y de aquí para allá van de un lado a otro. Y debemos recordar las palabras de nuestro Señor cuando Él afirmó diciendo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Busquemos esa luz en este tiempo. Necesitamos de la luz de Dios, la luz de Cristo. Y vamos a poder disfrutar de todos estos beneficios que Él tiene para con nosotros, hermano. ¿Cuántos quieren disfrutar de los beneficios que Dios tiene con nuestras vidas? Buscalo al Señor hoy. Hoy es tiempo. Buscad al Señor, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Y Él está cercano. Él está cercano en este tiempo a tu corazón y dispuesto a escucharte. Y si tenés que entregarle algo, una carga, entregáselo. Si tenés que entregarle tu vida, entregalo. Tenés que entregarle tu carácter, entregáselo. Pero dáselo al Señor, porque eso es lo que Él está esperando. Una actitud de fe, que lo podamos acercar delante de su trono y decirle: gracias, Señor, bendito eres, te alabamos y te necesitamos. Necesitamos entender y reconocer de que necesitamos de Dios, porque Él es nuestra fuente de vida. Y ahí sí vas a poder vivir una vida plena de gozo, porque la presencia de Dios va a ser manifiesta por medio de su Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Y ahí sí se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Porque es el Espíritu Santo de Dios que me produce a mí ese gozo, ese deseo de vivir, porque Dios es vida.
Y Jesús lo dijo, yo he venido a traerte vida y vida en abundancia. No trajo un espíritu de muerte, eso lo trae el enemigo. Que el Señor trajo la vida y la vida en abundancia. Y Dios quiere que viva una vida abundante, entendiendo de que hay beneficios para tu vida como hijo de Dios, de que tenemos un Padre proveedor, un Dios que nos ama y que nos quiere bendecir. Hermanos, ya entender lo siguiente, lo que dijo Job en su momento, ya para finalizar. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. El Señor viene y viene pronto a buscar a su iglesia, a sus hijos. Y qué bueno es saber esto, que nuestro Señor está buscando corazones que se vuelquen hacia Él. Oramos, ¿qué te parece?